Muy buenos días, amables televidentes, telespectadores, ciberamigos. Bueno, una vez más estamos aquí en el programa Buenas Nuevas de Cristo. Un servidor, Francisco Sánchez Rivera, director editorial de la publicación Buenas Nuevas de Cristo, publicada aquí en Reynosa, Tamaulipas, desde donde estamos transmitiendo para el mundo. Pues les agradece muy sinceramente su atención. Les comentaba, Buenas Nuevas de Cristo es un periódico cristiano que desde hace un poco más de 10 años estamos publicando y distribuyendo aquí en el noreste de nuestra querida República Mexicana, específicamente en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Progreso, Matamoros, Vallehermoso y algunos puntos circunvecinos. Además de que pues algunas personas amablemente pues los están llevando a otras ciudades de diversos puntos, no solo de la República Mexicana, sino de el vecino país de Estados Unidos y algunos otros países hacia donde ellos se han dirigido en el transcurso de estos años. Buenas Nuevas de Cristo es un periódico que tenemos publicando aquí y que aproximadamente pues ya llevamos 97 ediciones. Pronto llegaremos a la edición número 100 y estaremos festejando este feliz acontecimiento. Y pues en los programas anteriores les he comentado lo mismo, que es un programa auspiciado por Buenas Nuevas de Cristo, el periódico cristiano que editamos en esta ciudad, pero no les había traído un ejemplar para que ustedes lo vieran. Y bueno, aquí tenemos una de las ediciones más recientes, la edición número 97, y esta mañana, en este lugar, mañana, y en otros lugares pues ya es otra hora, estaremos comentando algo de lo que se publicó en esta edición. Es un placer para mí, un privilegio más bien, es poder contar con este espacio de tiempo para dirigirme a ustedes. Y pues no quiero hacer más preámbulo, sino que entrar de lleno al tema. El tema de esta mañana está en la página número 5 y se titula El poder de la lengua. Este es la página y este es el tema, el poder de la lengua. El autor de este tema es Samuel Malavé. Es un tema que es muy interesante y que decididamente nos afecta a todos, porque pues todos tenemos lengua. El detalle es que hay quien la sabe usar y hay quienes desafortunadamente la usamos en forma negativa. En Lucas capítulo 6, versículo 45, la Biblia dice así: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que rebosa su corazón, habla su boca. Esa es la versión Dios habla hoy. En la revisión 95 dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Me permití traer dos versiones para que pues tengamos una visión más amplia de lo que dice la palabra de Dios en esos versículos. Y pues estamos hablando de lo que dice uno, y aquí estos dos versículos nos están diciendo que los hombres que son buenos, está hablando en general, incluyendo a toda la humanidad, dice cosas buenas cuando tiene el corazón lleno
de bondad o de cosas buenas. Y el hombre malo, pues dice cosas malas. Pero para decir las cosas tenemos que utilizar la lengua. ¿Sabías que, dice el tema, sabías tú que cada palabra que sale por tu boca tiene tal poder que con ella puedes traer bendición o maldición? ¿Puedes edificar o destruir? ¿Sabías también que cada palabra que sale por tu boca refleja claramente lo que hay dentro de tu corazón? Ya hemos leído Lucas 6:45, que nos está diciendo precisamente eso. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu madre y a tu padre? A tus hermanos, a tus vecinos, a tus amigos o a tus enemigos. Se refleja en tus palabras lo bueno que hay en tu corazón, o se refleja en tus palabras y en tu forma de tratar a las demás personas lo malo que hay en tu corazón. ¿Te preocupas por hablar a cada uno con gracia y sabiduría para la edificación de sus vidas? ¿O te dejas llevar por la pasión, hiriendo y matando? ¡Qué tremendo! A todo el que se te cruza en tu camino cuando las circunstancias te sacan de tus casillas. Estamos hablando de que el herir a las personas es, con las palabras, es como si les estuvieras matando. Se compara en ese nivel. No solo el que escucha es afectado negativa o positivamente, también el que habla recibe las consecuencias. Dice Mateo capítulo 12 versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amable televidente, no siempre lo que uno dice es lo correcto. Tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios es muy clara. Todo lo que digamos será juzgado. Las personas que no conocen a Dios son descuidados en su hablar, pero los que conocen a Dios, sus hijos, debemos de ser siempre prudentes. La lengua es algo importante en la vida de toda persona. La persona que usa bien la palabra edifica. La persona que usa mal la palabra destruye. Cuando la persona edifica, a eso la Biblia les llama vida. Y cuando la persona destruye, a eso la Biblia les llama muerte. Es decir, que con esto, que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Nosotros debemos saber, debemos de estar muy conscientes de todo lo que decimos, porque la vida y la muerte están muy cerca, están en nuestra lengua. Y todo lo que tú o yo hablamos tiene un impacto de muerte o vida. Mire, vamos a leer Proverbios 18, 20 al 23, al respecto de el impacto que tiene de muerte o vida nuestras palabras. Dice la versión Dios habla hoy, una versión más moderna. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. El pobre habla con ruegos, el rico responde con altanería. Y dice la versión un poco más antigua: del fruto de la boca del hombre se llena su vientre,
se sacia del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos. El rico responde con dureza. Aquí nos podemos dar cuenta que lo que hablamos tiene un impacto en las personas. Tiene un impacto para nuestros hijos. Tiene un impacto para nuestro cónyuge. Tiene un impacto para nuestras familias. Tiene un impacto para nuestros amigos. Y tiene un impacto hasta para salir de la pobreza y de situaciones negativas. ¿Cómo estás utilizando ese poder que Dios te ha dado, amable amigo, hermano? Es triste ver cómo las personas actualmente utilizan las palabras para herirse. Aún hablando con los amigos, su vocabulario está lleno de implicaciones negativas, de sarcasmos, de ironías y hasta de insultos. ¿Con qué delicadeza o con qué amabilidad te diriges a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus condiscípulos, a tus familiares? Necesitamos hablar cosas que edifiquen, no cosas que destruyen. Porque es muy fácil ser negativo al hablar. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga por nuestras bocas. Dice así en la versión Dios habla hoy: no digáis palabras groseras, sino solo palabras buenas y oportunas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchen. La versión 95 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estamos acostumbrados a ver nada más el lado negativo de las cosas. Y por lo regular solamente opinamos lo negativo. Pero es necesario cambiar esa forma de hablar conscientemente. Porque estamos hablando cosas que destruyen. Dice, no digáis palabras groseras, sino solo palabras buenas y oportunas. ¿Cómo estamos dirigiéndonos a las personas que están cerca de nosotros? ¿Les estamos hablando con palabras buenas, animándolos cuando hacen las cosas bien, o solamente señalando cuando se equivocan? Las cosas es necesario utilizar las palabras, pero debemos de usarlas de una manera positiva, inteligente. Tenemos que tener gracia para hablar. Recuerde usted que la creación fue hecha por Dios con su palabra. Eso está en Génesis capítulo 1. Fue la palabra la que creó, fue la palabra la que dio vida, fue la palabra la que hizo la unión, fue la palabra la que hizo decisión. Necesitamos hablar palabras que edifiquen. Dice Santiago capítulo 3 versículo 11: de un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Esa es la versión Dios habla hoy. La versión 95 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o amarga? Es obvio que por una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Necesitamos motivar a la gente, no destruirla con nuestras palabras.
hablar cosas positivas, que edifiquen, no cosas destructivas, que amarguen la vida de los demás. Pero la realidad, ¿cuál es, amable amigo? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo respondemos cuando nos preguntan, cuando nos llaman la atención, cuando estamos estresados y nuestros hijos se acercan a nosotros o nuestro cónyuge? ¿Cómo respondemos? O a veces sin necesidad de estar estresados. Es triste ver cómo mucha gente, su vocabulario es una serie de palabras agresivas, hirientes y hasta obscenas. Déjeme decirle, amable amigo, que hay varias clases de lenguas. De acuerdo con el hermano Gonzalo Vega del Centro Cristiano Calacoaya, hay 10 clases de lenguas diferentes, 9 de ellas negativas y una de ellas positiva. Si tú tienes una o varias de este tipo de lenguas, debes de cambiar a la número 10, que es la lengua de Cristo. Y vamos a comentar cuáles son esas 9 clases de lenguas. La primera es la lengua ligera, el deslenguado. La palabra de Dios respecto a eso dice en el Salmo 140, versículo 11, en la versión Dios habla hoy, que no permanezca en la tierra el deslenguado, que el mal persiga al violento y lo destruya. La versión 95 dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Hay personas que utilizan demasiado su lengua y que usan la lengua para herir a las demás personas y para hacer y decir cosas, más bien para decir cosas que a veces ni siquiera son realidad, pero que ellos así lo afirman. Esa es la lengua deslenguada. Otro tipo de lengua es la lengua necia. La palabra de Dios dice en Proverbios 18, versículo 7, versión Dios habla hoy, las palabras del necio son su propia ruina, con sus labios se echa la soga al cuello. La versión 95 dice, la boca del necio le acarrea quebranto, sus labios son trampas para su propia vida. ¿Ha escuchado hablar un necio? Espero que no estemos en esa posición nosotros, ni usted ni yo. Pero el necio, por decir cosas necias, cava su propia ruina. Hay mucha gente actualmente que dice cosas necias y que no sabe siquiera lo que el alcance de sus palabras, y serán una trampa para su propia vida. Otro tipo de lengua es la lengua burlona. En Isaías capítulo 28, versículo 22, en la versión Dios habla hoy, dice, así pues, no más insolencia, no sea que vuestras cadenas se os aprieten más, porque he oído que el Señor Todopoderoso ha decretado la destrucción de todo el país. En la revisión 95 dice, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre todo el país he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Burlarse es de insolentes. Muchas personas utilizan ese tipo de lengua, ese tipo de expresión. Burlarse de los demás, decir cosas hirientes a los demás para reírse de ellos. Eso es muy común entre los jóvenes que
no tienen un criterio bien formado, pero lo triste es que hasta muchos adultos utilizan ese tipo de expresiones para herir a los demás, con burla, insolentemente. Hay que tener cuidado para no caer en esa trampa del enemigo. Analizar qué es lo que estamos hablando y por qué lo estamos diciendo. Otro tipo de lengua es la lengua maldiciente. Dice en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 11 de la versión Dios habla hoy. Lo que quise decir es que no debéis tener trato con ninguno que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, chismoso, borracho o ladrón. Con gente así ni siquiera os sentéis a comer. Y la versión 95 dice, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Usted conoce alguno que llamándose hermano sea maldiciente? Fíjese con quiénes los compara el Señor. ¿Y qué nos dice? Que con ellos ni siquiera nos sentemos a comer. La lengua maldiciente es muy similar a la lengua chismosa. Pero a muchos, cuando les escuchan la palabra maldiciente, piensan en maldiciones, vamos a decir maldiciones, pues en hacer un conjuro o algo de brujería, cosas así. Pero realmente maldiciente es decir cosas malas, groserías y muchas cosas de ese tipo. Tenemos que evitar que de nuestra boca salgan maledicencias, palabras que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese tipo de lengua está en una lista muy tremenda, equiparado a cosas tan fuertes como la fornicación, el robo y otras cosas más. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de lengua. Dice el 1 de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No os dejéis engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los tramposos. En la versión 95 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este otro versículo equiparan también a la lengua maldiciente con los difamadores. Y hay una larga lista tremenda ahí. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este tipo de cosas. Otro tipo de lengua es la lengua murmuradora. La lengua murmuradora es algo también desagradable para nuestro Creador. Dice Santiago 4, 11, versículo 12. Hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgáis a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla.
Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? La versión 95 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a los otros? La lengua murmuradora es abominación a los ojos de Dios. No debemos hablar mal unos de otros. Otro tipo de lengua es la lengua chismosa. Levítico capítulo 19, versículo 16 de la versión Dios habla hoy dice: no andes con chismes entre tu gente, no tomes parte en el asesinato de tu prójimo, yo soy el Señor. La versión 95 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Fíjense qué tremendo. El chisme es comparado con el asesinato. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. A veces se nos hace cualquier cosa decir algo de los demás, y mucha gente utiliza el dolo para hacerlo. Te estás metiendo en un problema grave con Dios si sigues por ese camino. Otro tipo de lengua es la lengua jactanciosa. Dice el Salmo 10, versículo 3, en la versión Dios habla hoy: el malvado se jacta de sus propios deseos, el ambicioso maldice y desprecia al Señor. En la versión 95 dice: el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. La lengua jactanciosa. ¿Cuánta gente no es jactanciosa actualmente? Amable hermano, amable televidente, es necesario analizar cómo nos estamos comportando y qué estamos diciendo. Tener mucho cuidado con jactarnos de nuestros propios logros o de nuestros propios deseos. No es agradable al Señor. Otro tipo de lengua es la lengua mentirosa. Dice el Salmo 101, versículo 7 de la versión Dios habla hoy: para el tramposo no habrá lugar en mi palacio, ningún mentiroso podrá estar en mi presencia. La versión 95 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará dentro de mis ojos. También se complementan con algunos versículos que ya leímos. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Otro tipo de lengua es la lengua acusadora. Dice Mateo 7, versículos 4 y 5. Y si tú tienes un tronco en el tuyo, ¿cómo podrás decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? Hipócrita, sácate primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O como dice la versión 95. O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Primera de Timoteo capítulo 5, 19 dice: no hagas caso de acusaciones contra un anciano si no están apoyadas por 2 o 3 testigos. Amable amigo que nos estás sintonizando esta mañana, el poder de la lengua es tremendo. Tenemos poder en la lengua para dar vida y para dar muerte. Pidámosle al Señor que purifique nuestros corazones de tal manera y a tal grado que vivamos para sanar,
libertar, edificar y traer gozo y no tristeza con cada una de nuestras palabras. Y a la misma vez ser nosotros mismos saciados del bien por el fruto de nuestros labios. Este es uno de los artículos, amable televidente, que Samuel Malavé nos envió, el poder de la lengua. Espero que este breve comentario, esta breve lectura de estos versículos puedan ser de bendición para su vida. Tenemos poder para bendecir y tenemos poder para maldecir. ¿Qué es lo que has escogido tú? Si no lo has hecho, esta es una buena ocasión, un buen momento para que puedas tomar esa decisión. ¿Qué es lo que quieres hacer tú de ahora en adelante? ¿Bendecir o maldecir? Es sencillo, pero tienes que hacerlo conscientemente. No dejes que no hagas las cosas sin darte cuenta. No te dejes llevar por tus pasiones. Yo te invito a que lo hagas. Te lo agradezco una vez más. Un servidor, Francisco Sánchez. Bendiciones para tu vida.